Economía y Cultura con Segisfredo Infante. Buenas noches, este es su programa Economía y Cultura de la Televisión Educativa Nacional en la frecuencia del 10 todos los martes entre 7 y 8 de la noche y en cualquier parte del mundo según las coordenadas geográficas y el uso horario donde usted habita. Esta noche traemos un importantísimo programa literario que hemos bautizado Sutilezas Poéticas de Denise Vargas y otras referencias literarias. Y para hablar de estas sutilezas poéticas de Denise Vargas, pues lo correcto es invitar a la misma Denise Vargas, quien es licenciada en literatura, licenciada en negocios, miembro del taller Alicanto que coordina Rolando Catán y a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenida, Denise, a su programa Economía y Cultura, porque usted ha estado varias veces en este programa con nosotros. Muchas gracias. Pues bien, en la trayectoria vital de la poeta Denise Vargas hay un abandono y un retorno a la poesía. Nosotros la conocimos en su retorno, desde un poquito antes de publicarle 3 poemas inéditos en la revista histórico-filosófica Búho del Atardecer número 2. En esa revista número 2 están los 3 poemas, no sé si originarios, que por primera vez publicaba en Honduras. En Honduras. De hecho, Denise Vargas pudo haber sido una de las fundadoras de dicho búho, pero recuerdo que por esas semanas yo me encontraba gravemente enfermo en el limbo de la muerte. De todas formas, Denise nos ha acompañado casi siempre como suscriptora de la revista y ha publicado poemas y prosas reflexivas en los números 2, 3, 4 y 7 del Búho, y luego mediante un anuncio recientísimo de la publicación de su libro en el número 10 del Búho, que lo tenemos aquí a mano, que en algún momento lo vamos a mostrar. Este libro esperado por sus amigos y conocidos se titula Martes como toda la vida. Cuando vi por primera vez la portada de su poemario me hice la ilusión que eso se conectaba con el programa televisivo Economía y Cultura. Pero luego, leyendo el libro, detectamos que se trata de un poema aparentemente cotidiano, coloquial, de la visita al supermercado de todos los martes, que le confiere el título a todo el libro. Pero que sea nuestra amiga Denise Vargas quien nos cuente la génesis, la evolución y el contenido de sus 32 poemas incluidos en este texto que yo tengo a la mano y que lo he leído verso por verso. Y como siempre hago la broma, porque soy obediente y no deliberante. Denise, cuéntenos la génesis, la evolución y el contenido de su poesía en este libro. Como usted menciona, poeta, y gracias por tenerme en este programa nuevamente. Siempre es un gran gusto conversar con usted. Este libro representa un retorno a la poesía y trata temas muy importantes para mí y en general supongo que son temas relevantes para la mayoría de las personas que vivimos en este mundo de forma efímera. El libro se refiere mucho al tiempo, a la vida, a la muerte, al legado que dejamos, a nuestra búsqueda como seres humanos, sobre el propósito y sobre hacia dónde nos dirigimos y qué significa vivir en este mundo y qué significa también la poesía para quienes escribimos poesía. El libro surge también como un trabajo de digamos, un año. Yo fui invitada por el poeta Catán, después de haberlo abordado a él, expresándole mi interés por escribir poesía. Y estuve participando en el taller de poesía Alicanto con otras compañeras escritoras y poetas a quien les guardo mucho afecto y respeto. Y este trabajo surge de mucha lectura, de mucha disciplina
entre la inspiración y el oficio que requiere escribir poesía, he seleccionado los poemas que tienen que ver con esta temática que abordo, que se refiere a rescatar en vida los momentos y las emociones. Es una forma de celebrar la vida, celebrar incluso lo efímero, porque yo diría que una de las formas en que la poesía nos salva es que nos muestra que se puede tener libertad y que se puede amar sin apego. Esa libertad que nos da la poesía dentro de la creación y dentro de la lectura nos ayuda a tener un arma contra la incertidumbre que vivimos a diario sobre qué va a suceder, hacia dónde vamos. Y ese apego y esa incertidumbre tienden a ser los mayores sufrimientos y miedos que enfrentan los seres humanos. La poesía nos ayuda no solamente a entenderlo y a procesarlo y a compartirlo, sino también a buscar una permanencia en el mundo. Entonces, de dos formas nos salva la poesía en ese sentido, en que nos permite tener la última palabra de lo que nos sucede. Nos enseña a vivir en el silencio propio, a disfrutar y a celebrar el minuto, el instante, la presencia, y a cuestionar, a buscar respuestas, pero sobre todo a preguntarnos qué estamos haciendo aquí. Muy bien, por la interesante introducción. Tengo algunas preguntitas puntuales que le vamos a ir evacuando poco a poco. Y una de ellas es un tanto prosaica. Okay. ¿Por qué usted publica el libro en San José de Costa Rica, con textos en la contraportada de José Luis Quesada y Rolando Catán? La pregunta no es por qué van los textos de José Luis Quesada ni de Rolando Catán, eso es un tanto obvio, sino por qué lo publica en Costa Rica y no en Honduras. Bueno, es una oportunidad que me ofrece... Y tal vez, perdón, tal vez nos ponen en pantalla la portada de este libro, si no, yo aquí lo tengo, así ahí lo tenemos. Martes como toda la vida, de Denise Vargas, libro publicado en San José de Costa Rica, y esa portada aparece en el número 10 del Búho del Atardecer, que luego vamos a mencionar. Así es. Recibo la oportunidad de publicar el libro con Ediciones Perro Azul, que es una editorial costarricense de mucha trayectoria, de mucho renombre, ha publicado poetas de su país y poetas internacionales reconocidos, incluso varios poetas hondureños, como el poeta José Luis Quesada, el poeta Livio Ramírez Lozano y Denis Ávila, han sido publicados, y Denis Ávila es... Ojalá que Denis esté viendo este programa. Espero que sí. Y espero también que Ediciones Perro Azul, porque sí es que a Denis le publicamos sus primeros poemas no sé si en 18 Conejo o en Casa Real. ¿Ah, sí? No recuerdo en este momento. Bueno, y ya lleva varios libros publicados, y con su último libro, La Infancia es una película de culto, es parte, ya publica también con Ediciones Perro Azul. Creo que es importante para nuestra literatura trascender fronteras y poder llegar a otros países, a otras personas fuera de nuestra tradición hondureña. Y para mí es muy satisfactorio poder participar en este grupo de escritores que formaron parte de la colección del 2016. Incluso presenté el libro en San José, Costa Rica, en el marco de la Feria Internacional del Libro. Y ellos participan en ferias internacionales, tienen contacto con escritores y con otras editoriales internacionales, y creo que el hecho de publicar en otro país, no en desprestigio de lo que hacemos en Honduras, sino como una oportunidad de trascender, claro, y de llevar nuestra literatura a otros países. Por eso le decía que era una pregunta prosaica, pero aquí viene una pregunta que no es muy prosaica. Okay. Usted es una mujer joven, Denise. Sin embargo, yo detecto en su poesía una especie de conjugación, muy sutil, por cierto, y en varios de sus poemas, de la vida y de la muerte.
Incluso tiene un poema que parece que la muerte a usted se le aparecía en la cuna. No Sí, a la muerte le gustaban mis ojos azules. A la muerte le gustaban sus ojos azules. Sí, sí. Entonces pareciera que eso es una constante en algunos de sus poemas. ¿Por qué una mujer tan joven como usted tiene esa especie de leitmotiv? No le voy a llamar obsesión porque usted es muy sutil en el manejo de esta relación dinámica entre la vida y la muerte. Sí, no es una obsesión, sin embargo es un tema sí recurrente en este libro en particular. Me gusta escribir sobre diferentes temas, pero en este libro se ve ese hilo de la vida y la muerte y ese juego. Yo he sentido la muerte o he sentido el hecho de haber vivido otras vidas y de estar siempre muy consciente de que la vida es corta. ¿Es budista o es brahmánica usted? Aquí No, no hay soy problema. católica, pero solo es una sensación de que la vida, de que llevo tal vez las generaciones, o sea, la historia de las generaciones de las personas que me han de alguna forma influido, ya sea de una forma espiritual o de una... Y tuvo una experiencia concreta de muerte que se estaba ahogando en una piscina, me da la impresión. Sí, he tenido varias experiencias de muerte. ¿Ha tenido varias experiencias de muerte? De muerte, de situaciones donde estuve a punto de perder la vida temprano. Y gracias a Dios que la tenemos aquí Sí. para la amistad y para la... Bien, quisiéramos detenernos en algunos versos primero y luego en algunos poemas. Entonces, por ejemplo, en el poema Biografía de la Ola hay un verso que me llama la atención que dice, con los siglos que caben en cada grano de arena. Yo que soy un amante de los desiertos, por diversas razones, he quedado pensando en este verso, con los siglos que caben en cada grano de arena. Sí. Está la idea del infinito, pero además del infinito, ¿qué más quiso decir usted en eso? Quiero decir que la historia de nuestra humanidad y del mundo se va quedando en cada uno de nosotros, aunque nos vayamos haciendo, aunque vayamos partiendo del mundo, va quedando restos de lo que nosotros somos y va quedando nuestra historia capturada por siglos en la arena, que ya tiene un proceso de irse deshaciendo y desapareciendo. Sigue habiendo siglos de historia y de verdad en ese y eso es parte de lo que la ola, que es como una metáfora, busca, es ir a explorar las historias y las preguntas que pueden encontrarse en cada pedazo del mundo, en cada parte de nosotros y en lo que nosotros incluso dejamos salirnos. Esa es una forma de interpretarlo y hay muchas también, Claro. ¿verdad? La idea es... Uno de los poemas suyos que más me gusta se llama El Escribiente. Voy a leer la primera estrofa, porque justamente aquí, en esta primera estrofa, reafirma la idea que yo tengo de la sutileza de su poesía. Dice, me pregunto si escribo poesía o si solo la descubro en el descenso de una gota de lluvia en mi ventana, no me revela aún por quién llora la tarde. Denis, yo siento como una influencia de la poesía oriental, de la literatura oriental en este poema. Puede ser que me equivoque, puede ser que sea producto de este estilo suyo de trabajar siempre con imágenes instantáneas muy sutiles. Cuéntenos. Este poema habla sobre el proceso de descubrir la poesía. Me llama mucho la atención la influencia que usted menciona. Yo diría que es esa sensación de que la poesía lo encuentra uno como poeta, si uno está abierto a ella y está prestando atención a lo que va sucediendo. Y al caer la gota de lluvia o al percibir uno el mundo y estarlo estudiando y buscándole ángulos, asociaciones, se va revelando la poesía. No sé si gusta que lea el resto del poema. Bueno, si usted quiere. La gota cae como un verso, y cuando un verso cae, tropiezo con sus hilos invisibles.
A veces sospecho que no escribo poesía. Ella se acerca cuando presiente que en algún lugar del mundo la necesitan. Hay algo de esa antigüedad de la poesía y tal vez eso es lo que se percibe, ese respeto, eso sagrado que tiene la poesía, y que uno es más una persona que está traduciendo y preguntando y que refleja, pero ya interiorizado, lo que nos dice el mundo. Hay algo de otro poema que me llama la atención, sus dos últimos versos, que por cierto este poema usted lo publicó en el Búho del Atardecer. Creo que en el Búho del Atardecer no tenía título o tenía otro título. Otro título es posible. Y ¿Cuál? entonces son los dos versos finales que dice: me pregunto cuáles versos borra Dios cada vez que regresa a sus poemas. Me encanta pensar pues que el universo es una creación poemática de Dios, Sí. pero que hay versos que de repente no le gustan y los borra. Esa es la irreverencia. Incluso tiene cierto asidero bíblico. Cuando no le gusta el comportamiento del hombre en el Génesis, Así es. y entonces viene el diluvio universal. El diluvio universal metafórico en la Biblia, y que de hecho ocurrió entre el río Tigris y Éufrates, Así es. ahí por el 2300 antes de Cristo. Hubo un diluvio en la zona donde se gesta esa idea, esa leyenda. Sí. Es una buena ocurrencia la que a usted se le ocurrió. Muchas gracias, con poeta. con estos. Sí, es esa asociación de crear, y de esa libertad a la que me refiero con la poesía, y asociarlo a lo que podría imaginar con mucho respeto. Dios estaría creando de poesía al formar el mundo y regresar y decir: lo voy a mejorar de esta forma, lo voy a mejorar de la otra. Según algunos teólogos, Dios está creando constantemente el universo, según algunos teólogos católicos. Y también se crea a través de nosotros, a través de lo que nosotros unimos y vinculamos. Y claro, estos mismos teólogos sugieren que el hombre es co-creador, Co-creador. es decir, copartícipe de la creación. En otro poema que me gusta también, porque lo publicó en el Búho. Bueno, vamos a ver ahí una predilección por el origen. Prestalgia, que no se llamaba Prestalgia en el Búho. Creo que solo estaba dedicado a Szymborska. Así es, sí. Háblenos aquí de sus influencias literarias, Denise, previas al taller Alicanto, y con el taller Alicanto. Como yo conozco muy bien, como dicen en los pueblos del interior, conozco biencito a Rolando. Yo sé la compulsión de Rolando por leer poesía constantemente, y de repente, para decirlo como lo decíamos en el Instituto Central, Rolando las metió a ustedes en ese training de lectura compulsiva de poesía. Sí. Cuéntenos, al margen de la lectura compulsiva de poesía, ¿cuáles son sus influencias, las que usted siente que están más cerca de su alma? Bueno, yo comencé a estudiar literatura en Estados Unidos. Estudié muy a fondo a Shakespeare, estudié a Walt Whitman, pero leí mucho también a Sylvia Plath, y hice un recorrido por la poesía también francesa, Baudelaire, René Char. Sin embargo, en este involucramiento con el taller, y con la ventaja de tener ese conocimiento y acceso, y esa gran lectura que ha tenido Rolando, nos involucró a explorar la poesía latinoamericana, las diferentes tradiciones europeas. Y en este momento yo siento una influencia fuerte de ciertos poetas. No es tanto una influencia como un gusto por sus voces y por sus mensajes y sus temáticas. Szymborska es una de ellas. He mencionado a Margarita anteriormente, a Montejo, a Vallejo. Son poetas a los que regreso con frecuencia y que... ¿Y por qué no nos lee esta última estrofa, este último fragmento? Porque de ahí creo yo que usted se autoevidencia con Prestalgia. en la página 23. Sí, es difícil leer un poema. Solo leo el último. El último, porque ahí me parece que usted se autodelata. Sí.
Szymborska, por usted valdrá la pena envejecer, arribar a la débil memoria que me permitirá leer sus versos nuevamente por primera vez. Ahí hay otra sutileza, hay una especie de antinomia. Nuevamente, leer sus versos nuevamente por primera vez. Cuéntenos cómo se le ocurrió eso. Para ver si se nos ocurre a bueno, nosotros y también. viene también, por eso viene el título de la prestalgia. Yo vivo con una sensación de nostalgia, pero es incluso una nostalgia anticipada, a lo que me refiero con la prestalgia. Cuando leo poetas como Szymborska, que sé que ya no siguen escribiendo, que en algún momento terminaré de leer todos sus poemas, Claro. siento una nostalgia anticipada aún antes de haber terminado de leer, pero con la esperanza de, aquí hay un juego, es la esperanza obviamente de llegar a una débil memoria que me permita sentir esa emoción de leer uno de sus poemas por primera vez. Pero también es la oportunidad de la relectura que se nos presenta cuando ya vamos madurando y estamos frente a un poema nuevamente, con el tiempo y con la madurez. Leerlo representa un nuevo encuentro. Claro. Y además una amplitud, es como estar frente al mar de noche y luego verlo de día y sentir las sutilezas, los diferentes mensajes. Como cuando uno lee El Quijote de la Mancha y encuentra que hay cosas que parecía que no las había leído. Así es. Como nuevas. Sí, sí. Hay una antinomia aquí en su libro que tiene un poema que se llama Irreverencia, que ya lo mencionamos, y tiene otro que se llama Reverencia. Sí. Cuéntenos sobre esa ocurrencia poética suya. Bueno, la irreverencia alude al hombre como creador, al hombre que está rompiendo, que está desobedeciendo, que está rompiendo leyes, que le está jugando una venganza, como dice Szymborska, ¿verdad? La muerte, al crear y al darle nuevos giros y unir cosas que anteriormente no estaban visibles. La reverencia es ese respeto a la creación, a los que fueron irreverentes, a los que han sido irreverentes y a esa tradición que nos ha nutrido y que nos seguirá nutriendo por generaciones. Todos estos escritores y esos libros que permanecen como una... es esa revelación en contra de la muerte, ¿verdad? Como lo digo en el poema, y bueno, yo puedo leer algunos de los poemas o partes como usted prefiera, pero este poema, que es breve, habla sobre que con esa irreverencia y que con esa insolencia de crear también hay la búsqueda de la permanencia y que debemos nosotros respetar, porque hay tantas expresiones filosóficas y espirituales en los libros. Decía Borges que hay una frase que me encanta en uno de sus libros, de una conferencia que él da, que dice: tengo más de 70 años he estudiado literatura toda mi vida y lo único que puedo ofrecerles son perplejidades. Entonces los libros nos ofrecen perplejidades, pero también tenemos la obligación de leerlos si vamos a escribir, porque lo que yo puedo ofrecer en este libro es mi perplejidad, claro, mi percepción del mundo, pero para hacerlo y para honrar a los que ya han escrito debo leerlos, para decir algo nuevo, algo que valga y algo que realmente contribuya a la literatura. Además, y a lo que se ha dicho. de esa relación dinámica de la vida y de la muerte y de esas sutilezas muy suyas de usted. Muy suyas de usted. Muy suyas de usted, como se diría en un español arcaico. El otro leitmotiv que yo encuentro en sus poemas son los libros, y si nos estamos refiriendo a esa reverencia. No me gusta sentarme de espalda a los libros. ¿Cómo negarle el rostro a Borges o a Pessoa? Me estoy saltando los versos. Sí, me está haciendo trampa. Sí, le estoy haciendo trampa. Totalmente, eso no se hace. Una trampa borgiana. Estoy sufriendo. Ese libro, aquí tiene una relación otra vez con la muerte. Si quieres se lo leo. Ese libro en ese estante seguirá de pie cuando yo muera. Así es. No se sabe cuál libro, pero el libro quedará ahí o irá a parar a libros usados, ahí lo voy a comprar. Claro que yo me voy a morir primero que usted, ¿verdad? No, eso no, con eso toda no lo seguridad. sabemos nunca. Pero
hay otros poemas también cargados de este tema de los libros. Sí. Es el El Sala 16, por ejemplo, está cargado el tema de los libros. y mi último vecindario también habla de Y los hay libros. uno, Sí, mi más que último vecindario que me gustaría que lo leyera, Ok. por favor. ¿Lo leo ahora? Sí, ahora mismo, mientras nos dan chance Ok. los amigos de producción. Mi último vecindario. Los libros serán mi último vecindario. Abundará el silencio y la tarde llegará despacio a esa última luz a la que pertenezco. Me perderé en los ritos que habremos tejido con los años, moler lentamente los granos de café, regar las plantas o repetir sus nombres en una letanía, abrir las puertas de la terraza a las 5 de la tarde para compartir un verso de Montejo. Cuando llueva, cruzaré la plaza central, me sentaré en una banca con un libro y escucharé de pronto un campanario de palabras surgir de algún poema. Los libros serán mi último vecindario, que nadie tome mi silencio por soledad. Muy bello poema. Gracias, Muy, poeta. muy bello poema. Yo no sé cómo estamos en el tiempo. Bien, como el libro de Denise fue publicado en Costa Rica, yo quiero traer a colación un libro que se publicó sobre la primera escritora de origen hondureño en América Central, y quizá la primera escritora de América Central, que es Rafaelita Contreras Cañas, hija del orador hondureño Álvaro Contreras, primera esposa de Rubén Darío. Ahí lo tenemos. Este libro me lo obsequió el rector de la Universidad Autónoma de Centroamérica, que se llama OACA, don Guillermo Malabasi, que ya es un ancianito, ya no es el rector. Y la biblioteca de esa universidad se llama justamente Rafaela Contreras Cañas, como un homenaje a esta escritora que es hondureña, pero que es completamente desconocida en Honduras. Solo muy referencialmente se sabe que tuvo una hija que se casó con Rubén Darío. Por cierto que ella escribía con el seudónimo de Estela. Y Rubén Darío le dedicó, después de fallecer, porque falleció en el primer parto, Rubén Darío le dedicó un poema que se llama El poeta pregunta por Estela, que es un poema bellísimo. No sé si tengamos tiempo de saludarlo, de leerlo, perdón. Traigo algunas cosas para usted, Denise. Justamente traigo una fotocopia del libro Ay, de qué Rafaela maravilla. Contreras Cañas. Poeta, muchas gracias. Le traigo unos números sobrevivientes de 18 conejos, Qué bien. de los que han logrado sobrevivir en mis baúles, los ejemplares del búho donde están sus poemas y el número 10 Ok. del búho. Perfecto. También traigo para Cris Vallejo, que Cris Vallejo no tenía el teléfono de ella, así que no le he podido ver ni localizar. También Caxa Real y algunos números sobrevivientes Con mucho de, gusto se los doy. de se los 18 entrego. conejos, así que un saludo para Cris Vallejo. Luego tenemos Con el mucho búho número 10, búho del atardecer, tal vez lo ponen en pantalla. Tenemos el búho número 10 con los siguientes artículos. El poeta que regresa, que está en la portada, de J. Enrique Cardona Chapa. Es un ensayo dedicado a un poemario de José Luis Quesada. En la segunda página está Las ruinas de tu amor, que es un borrador, un poema borrador que es mío. Y también está la portada del libro Martes como toda la vida de Denise Vargas y un mensajito del búho. En la tercera página está Leve Percepción del Ulises de James Joyce de Wilder Guerrero, que es interesante que todo el mundo menciona a James Joyce, pero nadie había escrito un ensayo, ningún hondureño había escrito un ensayo sobre el Ulises de James Joyce. Creo que este es el primero. En la página 4 hay 3 brevísimos comentarios del director de la Academia Dominicana de la Lengua, don Bruno Candelier. En la página 5 está Miscelánea de Martín R. Mejía, que por cierto la menciona, creo que la menciona usted, ahí, porque son varias cartas por correo electrónico que yo las armé en una sola carta. Ok. En la página 6 está Filosofía Dominicana, es un artículo mío. Arturo Martínez Galindo, el locutor del sexo y de la perversión, de Luis David Reyes López.
En la página 7, carta de un médico lector de filosofía agradecido con nosotros. El médico se llama Henry David Trejo Alfaro. Hay unas felicitaciones para el taller literario Miguel de Cervantes Saavedra que dirige José Luis Quesada. En la página 8 está lo sacro de la poesía, que por cierto usted me felicitó por este artículo, sí. y alguna gente me ha pedido que lo convierta en un ensayo. Y está una edición facsímil de un artículo de Jubal Valerio Hernández, Recado Beethoviano para el escritor Segifredo Infante. Bueno, yo creo que Jubal Valerio Hernández es el hombre que más sabe de música clásica en Honduras en términos teóricos. Eso es el Búho del Atardecer número 10. Queremos que Denise nos lea algún poema de su preferencia. De mi preferencia. De su preferencia, Okay. no de mi preferencia, porque yo tengo los míos suyos, los míos suyos de usted. Bien. Yo tengo un poema que me encanta, que lo he leído mucho. A ver, le vamos a preguntar, ¿quiere que lea Irreverencia o Extensión Terrenal? No, el que usted guste, es su Ok. elección. Voy a Su leer elección. Extensión Terrenal, que lo he leído en varias ocasiones, pero es un poema que me gusta mucho. Extensión Terrenal. ¿Cuánta tierra necesita el hombre? Ese es un epígrafe de un artículo escrito por Tolstoy. Mi cuerpo cabe completo sobre esta franja de césped que separa tu tumba de la de alguien que nunca conociste. A la altura de mis ojos, tu apellido entre dos fechas imborrables. ¿Cuánta tierra necesita el hombre? La necesita toda, porque un jueves a las 3 de la tarde guardarán sus huesos a la par de un extraño, y no es posible que quepa en ese hueco tanta vida. Interesante. ¿Algún otro poema? Vamos a ver, léame el escribiente de nuevo. El escribiente, página 17. Sí, el escribiente. Me pregunto si escribo poesía o si solo la descubro en el descenso de una gota de lluvia en mi ventana. No me revela aún por quién llora la tarde. La gota cae como un verso y cuando un verso cae tropiezo con sus hilos invisibles. A veces sospecho que no escribo poesía. Ella se acerca cuando presiente que en algún lugar del mundo la necesitan. Nosotros necesitamos la poesía, pero cuando Juan Ramón Jiménez empezaba a escribir en España y que posiblemente nadie daba 5 centavos por él, Rubén Darío le dedicó un poema. Juan Ramón estaba comenzando y con el paso de los años a Juan Ramón Jiménez le decían el poeta. Cuando se decía el poeta en España se referían a Juan Ramón Jiménez, aunque hubiera otros poetas importantes. Era él poeta. Él era el poeta, así como cuando se decía el filósofo, ya se sabía que se estaban refiriendo a Aristóteles. Voy a leer este poema a Juan Ramón Jiménez de Rubén Darío y se lo dedico a usted, Denise, y a una poeta joven universitaria que está comenzando, a Delmis Emilia, queridísima amiga. Tienes, joven amigo, ceñida la coraza, para empezar valiente la divina pelea. ¿Has visto si resiste el metal de tu idea, la furia del mandoble y el peso de la masa? ¿Te sientes con la sangre de la celeste raza, que vida con los números pitagóricos crea? Y, como el fuerte Heracles al león de Nemea, a los sangrientos tigres del mal darías caza. ¿Te enternece el azul de una noche tranquila? ¿Escuchas pensativo el sonar de la esquila, cuando el ángelus dice el alma de la tarde? ¿Tu corazón las voces ocultas interpreta? Sigue entonces tu rumbo de amor, eres poeta. La belleza te cubra de luz y Dios te guarde. Gracias, poeta, qué lindo, lindísimo poema. Ahora lea su poema que había elegido, por mientras el tiempo nos da esta posibilidad. Bien. Voy a leer un poema que se titula Vestigios. Se preguntan por qué peso tanto si soy tan pequeña. ¿Cómo hablar de los pasados que me habitan, mis fósiles en vez de huesos, helechos petrificados que recorren mi cuerpo? Yo no puedo ser polvo.
arrastro la sombra de todo el que pasa a mi lado, me visten sus voces y sus ojos se hunden en mis órbitas. Cuando muera, verán doblarse mi ataúd con el peso de todas estas vidas. Yo no quiero ir a su velorio. Además, yo me voy a morir primero. Bien, otra de las cosas que no hemos dicho, porque hay varias cosas que se nos van a quedar en el aire, no es posible en una sola hora, es que Denise tiene cierta tendencia al haiku, que es una técnica poética muy especial. En Honduras ha habido gente que ha intentado el haiku, el problema es que tiene un sistema silábico en japonés, que es difícil traducirlo al español, pero aquí tiene esa tendencia al haiku, tiene un poema de 2 versos, otro de 4 versos. Y bueno, esto solo es una referencia para que nuestra invitada especial de esta noche se vaya despidiendo del público. ¿Qué quisiera decirle usted a los poetas jóvenes novísimos? Ya usted no está tan joven, es joven, pero no está tan joven. ¿Qué mensaje quisiera decirle a los poetas novísimos? Les transmitiría el mensaje que me ha transmitido a mí Rolando en el taller y los maestros con los que he podido conversar, que lean mucho. Nunca es mucho lo que leemos. Siempre se nos va a ser poco comparado a lo que hay disponible y la riqueza que hay. Leer mucho, buscar, hablar con personas que ya han estudiado la literatura o que han publicado, acercarse a su sabiduría, acercarse a nuestros poetas sabios y reconocidos, y luego que luchen por buscar mejorar continuamente la calidad de su poesía para que sigamos nosotros enriqueciendo esta tradición literaria del talento que tenemos en nuestro país, y que también al público en general que apoyemos la cultura y el arte, porque necesitamos personas pensantes y creativas para encontrarles soluciones innovadoras a los problemas tan grandes que tenemos en el país y en el mundo, lo que nos espera. Muchísimas gracias. Yo quisiera saber si los poetas novísimos estarán leyendo o han leído en algún momento el poema Lo Fatal de Rubén Darío, que dice: dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Rubén Darío era un hombre que jugaba con las pirotecnias verbales, pero en este poema es tremendamente profundo, aun cuando él mismo declaró en algún momento que no le entendía la filosofía. Pero en este poema hay mucha filosofía, hay mucha profundidad. Yo quiero agradecer infinitamente la comparecencia esta noche de nuestra amiga poeta Denise Vargas. Quiero agradecer a la teleaudiencia nacional e internacional. Soy Segisfredo Infante y nos estaremos viendo, Dios mediante, el próximo martes. Hasta la vista.